Hola, buenas tardes. Bienvenidos aquí a nuestra casa y a una reunión más de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Esta es nuestra casa. Aquí tenemos un huerto que nos gusta mucho cultivar. Y el principio de tener un buen huerto tiene que ver con tener un buen suelo. Y tener un buen suelo tiene que ver con nutrirlo de manera adecuada. Y esta forma de nutrirlo de manera adecuada es bien importante y eso nos ayuda mucho la composta. Bueno, pues la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa nos reunimos cada 15 días en una casa diferente. Hoy toca mi casa y lo estamos haciendo de manera virtual, dada la contingencia que tenemos del COVID-19, y preferimos y decidimos que íbamos a hacerlo así para evitar algún riesgo a las personas que vienen a la red. Entonces, como les decía, cada 15 días nos reunimos en una casa diferente y promovemos algo que llamamos comunidades de aprendizaje, que tiene que ver con que todas las personas que vienen a la red pueden enseñarnos algo y todas las personas que vienen a la red pueden aprender algo. Normalmente cuando hacemos estas reuniones presenciales, hacemos algo que le llamamos el círculo de la palabra para que todo el mundo se presente. Después entramos a una parte técnica. Después intercambiamos semillas y plantas. Para nosotros es fundamental porque pensamos que las semillas son un bien común, un bien de todas y todos, y que al intercambiar impulsamos y mejoramos esta diversidad genética que tanto nos ayuda. Finalizamos con una comida comunitaria, que hoy no va a haber, pero creemos que es muy importante esto. Entonces, mantener estas sesiones de la red y mantener estas reuniones cada 15 días es muy importante para todas y todos nosotros y por eso empezamos. Vamos a hablar de composta, de este maravilloso elemento y pues pásenle, vamos a ir mostrando algunos elementos de aquí de la casa. Permítanme, voy a cerrar. Un suelo de buena calidad es un suelo que es fértil. Un suelo fértil es un suelo vivo y la composta es la que le permite a los suelos tener esta vida. Entonces, esto es bien importante porque desafortunadamente con la agricultura industrializada lo que hemos, lo que hemos hecho es acabar con la vida en el suelo, acabar con la fertilidad del suelo, y la fertilidad del suelo, que es la vida, es la que nos va a permitir tener buenas producciones. Les voy a invitar aquí al área de nuestra huerta, de nuestra hortaliza, en donde tenemos algunos cultivos que nos dan de comer. Y eso nos alegra mucho porque en estas épocas de contingencia el poder tener un huerto en casa nos ayuda mucho a poder alimentarnos de él. Además, sana, nutritivamente y sin productos químicos. Entonces, la materia orgánica, insisto, es un elemento fundamental porque nos ayuda a mantener la vida del suelo y el suelo es fundamental. Aquí en el huerto tenemos, por ejemplo, estas lechugas maravillosas. Nosotros siempre procuramos arropar nuestras camas con hojarasca y agregamos la composta que sacamos del huerto. Si no hubiera esta composta, no tendríamos esta producción con plantas tan maravillosas como este ruibarbo, estas lechugas, la berenjena, las calabacitas, las fresas, y entonces no podríamos tener una diversidad amplia y no podríamos cosechar alimentos ricos y sabrosos. Entonces, la fertilidad del suelo es muy importante. Y es muy fácil, porque si pensamos que el 50% de nuestros residuos son orgánicos, entonces tenemos mucha materia prima para hacer una buena composta. En ciudades como Jalapa, diariamente se generan alrededor de 400 toneladas. Si pensamos nuevamente que estas 400 toneladas, la mitad son materia orgánica, imagínense el impacto que podríamos tener, o el impacto que podría tener esta acción de separar la materia orgánica y quedarnos con ella en los rellenos sanitarios. Y si separamos adecuadamente nuestros residuos, como nos los indican las campañas que está impulsando el ayuntamiento,
Entonces la cantidad de residuos que podrían llegar a los rellenos sanitarios sería mínima, el costo que se tiene en la recolección de residuos sería menor y a lo mejor este dinero se podría invertir en promover procesos como los que están impulsando de huertos en casa y huertos urbanos. Entonces esto es fundamental. La materia orgánica, yo diría que es uno de los elementos más importantes de los suelos y el suelo, sin lugar a dudas, junto con semillas de calidad, son las que nos van a permitir tener buenos materiales. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra milpa. La milpa para nosotros es fundamental porque si no cultivamos maíz, nosotros que somos el pueblo de maíz, entonces ¿a qué le jugamos? Y el maíz no solo es el maíz, es la milpa misma. Entonces nosotros este pedazo de la casa lo dedicamos a nuestra milpa y esta milpa requiere el maíz, como es una planta que extrae muchos nutrientes, requiere de mucha materia orgánica. Entonces nosotros lo que hacemos es, cada vez que hay un ciclo de producción, dejamos que repose, los residuos de la cosecha los incorporamos, agregamos materia orgánica rica en nitrógeno, el estiércol de las gallinas, dejamos que repose y después volvemos a sembrar nuestra milpa. Como pueden ver, aquí en nuestra milpa tenemos maíz, tenemos frijol y tenemos nuestras calabazas que están creciendo. Aquí tenemos dos tipos de maíz nativos. El más alto es el Coscomatepec, que es una raza de maíz que hay en la región del bosque mesófilo de montaña. Y el otro maíz es un maíz que estamos probando, que también nos regalaron la semilla y pensamos que vamos a tener muy buena cosecha. Si se dan cuenta, el color de la planta nos refleja la salud de la planta y lo bien nutrida que está la planta. Entonces, esto es un reflejo del correcto manejo que estamos haciendo de la materia orgánica y que se va a reflejar en una muy buena cosecha. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso. Hoy es época de que empiece la zarzamora a florecer y vean la bonita floración que tenemos en nuestra zarzamora. Y si vamos a ver el pie de la mata, al pie de la mata hemos incorporado materia orgánica para que composta, para que pueda crecer de manera adecuada. Entonces, insistir en que el manejo de la materia orgánica es fundamental para tener un huerto, por un lado, biodiverso y productivo. Si logramos hacer esto, entonces ya la hicimos gacha. Pero me voy a apurar porque si no se nos va a pasar el tiempo y no vamos a aprender a hacer nuestro compostero. ¿Qué elementos son importantes para producir una buena composta? Porque formas de hacer compostero hay muchas. Vamos a ver diversas maneras aquí que tenemos en casa como elementos experimentales, pero hay muchas formas de hacer composta, pero lo fundamental es entender los principios sobre los cuales hacemos esta buena composta. ¿Qué necesito para tener una buena composta? Pues la materia prima, que es la materia orgánica, y la materia orgánica la voy a clasificar en dos. En materia orgánica que se descompone muy rápidamente y en materia orgánica que se descompone muy lentamente. La materia orgánica que se descompone rápidamente le voy a decir que es rica en nitrógeno y la materia orgánica que se descompone lentamente voy a decir que es rica en carbono. Si yo quiero tener una buena composta, entonces debo tener un balance entre mi materia rica en nitrógeno y mi materia rica en carbono. A esto yo le llamo relación carbono-nitrógeno. Y un correcto balance en esta relación de carbono y nitrógeno nos va a dar una composta de muy buena calidad. ¿Qué elementos tengo que tarden en descomponerse en mi casa? Por ejemplo, los restos del jardín. ¿Y qué elementos tengo que se descompongan rápidamente en mi casa? Por ejemplo, los restos de verduras. Si yo los clasifico, entonces ya empezaré a tener buenos elementos para hacer una buena composta. Ahora, ¿cómo lo utilizo? ¿Quiénes son los responsables de realizar esta? Pues en todos los momentos son los microorganismos. Es la vida del suelo. Por eso es tan importante mantener el suelo fértil y vivo, porque si no tengo un suelo fértil, cuando cae la materia orgánica no se descompone
Y a eso le llaman, o le suelen llamar basura, y a veces queman esta basura en el campo, en las casas, etcétera, etcétera. Y es bien importante que esta materia orgánica la juntemos para hacer nuestra propia composta. Les voy a enseñar rápidamente algunos métodos que tenemos aquí en casa y que nos parecen importantes para hacer esto. Recuerden, los microorganismos son los responsables de transformar esta materia orgánica en humus o en composta, le llamamos composta, y nos va a dar la calidad. En la casa lo que hacemos es probar diferentes formas para que si nos visitan, pues vean estas formas de hacerlo. Vamos a ver aquí un tema que estará Laura Yarri compartiéndonos el próximo lunes en la red de huertos universitarios, también por Facebook. Les invitamos para que nos sigan. Pero vamos a ver, por ejemplo, esta banca lombricompostera. Esta banca lombricompostera pues tiene este doble propósito. Por un lado, si yo estoy aquí en la casa ahora sin saber qué hacer, pues estoy en mi banquita, puedo estar aquí conversando, meditando sobre cuándo se acabará esto del COVID-19, sobre qué tanta responsabilidad tenemos al promover este tipo de enfermedades y pensar en estas formas de consumo que degradan tanto a nuestra querida madre tierra. Pero ya si tengo materia orgánica, puedo abrirlo y aquí entonces tengo mi lombricomposta. No voy a hablar mucho de este tema porque les digo, Laura nos va a compartir esta experiencia el próximo lunes. Esta banca tiene una gran ventaja. En la parte de abajo le hemos puesto, y siempre las patitas tiene la posibilidad de capturar los lixiviados. Entonces esta es una forma de hacer composta. Nosotros aquí en casa tenemos como separada la materia orgánica, dependiendo del tipo de composta que queremos hacer. Lombricomposta son los residuos de la cocina que no comen las gallinas, porque tenemos gallinas. Entonces separamos en la casa residuos orgánicos que comen las gallinas y residuos orgánicos que no comen las gallinas. Los residuos orgánicos que no comen las gallinas los traemos a estos botes, que les llamamos nuestros botes de precomposteo. Y como se van a dar cuenta, la materia orgánica se empieza a descomponer. Aquí está más fresca, aquí ya está más descompuesta, ya está llena. Empiezan a crecer los microorganismos y ese es el elemento básico. Cuando empieza a precompostearse, tenemos ya los microorganismos que están empezando a trabajar para degradar la materia orgánica. Los restos de poda, los restos de jardín, los restos que nosotros pensamos que podemos aprovechar y que salen en mayor cantidad, lo que hacemos es una composta mayor. Entonces aquí en este patio, no vean el tiradero, es un área de trabajo, esta es una de nuestras áreas de trabajo. Allá están las gallinitas, el estiércol de las gallinas lo aprovechamos también para hacer composta. Voy a hacer una pausa. Pueden ir anotando ahí en el Face preguntas y comentarios que puedan tener, dudas que voy generando con mi conversación, y con gusto miembros de la red van a estar atentos para ir contestando las preguntas que vayan saliendo, y si no, yo después me daré un tiempo para irlas contestando. Entonces juntamos los restos de la poda, de los árboles, el estiércol, etcétera, y tenemos un compostero más grande, un compostero para un mayor volumen. Vean, aquí ya estamos empezando a usar la lógica del manejo de los microorganismos, y es algo que quiero conversar con ustedes que me parece importante. ¿Quiénes son los responsables de hacer la composta? Son los microorganismos. Y los microorganismos tienen ciertos requerimientos para poder crecer de manera adecuada y hacer su trabajo. Un requerimiento importante es que haya una buena ventilación si queremos que nuestra composta trabaje con oxígeno, que trabajen los organismos, los microorganismos que necesitan oxígeno para vivir. Diríamos, es una composta aeróbica. Entonces necesitamos una buena ventilación. Necesitamos una buena humedad.
nuestra materia orgánica debe de estar constantemente en humedad para que se puedan desarrollar. Y necesitamos un ambiente en donde estén en la oscuridad, porque la luz los afecta y los mata rápidamente. Un lugar fresco, un lugar en donde ponemos una buena humedad y una buena ventilación. Por eso, si vienes para acá, agradecer a Fabián que me está ayudando aquí con la cámara. Estoy casi gritando porque me dicen que casi no se oye, pero espero que se esté entendiendo más o menos. Y vean aquí, lo que hicimos fue poner ladrillos entreverados para que entre el aire, haya una buena ventilación y trabajen de manera adecuada nuestros microorganismos. Tenemos aquí, y ya este es uno de los elementos que vamos a empezar a ponderar positivamente, la madera de las tarimas o de los pallets. Nosotros usamos mucho estos elementos, el pallet o las tarimas, y las usamos casi para todo. En este caso, lo que hicimos fue la puerta, que es desmontable. Conforme se va vaciando, cuando vamos a cosechar la composta, vamos quitando estas tablas y cuando vamos llenando nuestro compostero, vamos poniendo las tablas. Esto lo que hace es que me permite acelerar mi trabajo de manera más adecuada. Muy bien, pues vamos entonces, una vez que ya está esto, que lo mantenemos tapadito, ahí están las láminas. Les muestro las láminas del techo porque ahora recién sacamos composta y estamos terminando de hacer nuevamente composta. Sacamos esto y nos venimos al área de cosecha de nuestra composta. Entonces, aquí hemos establecido un mecanismo para no cansarnos mucho, porque este es un principio de la horticultura en casa. No nos cansemos de más, aprovechemos y disfrutemos los recursos que tenemos. En verdad, la invitación es que siempre disfrutemos esto. Si nos cansamos, nos aburrimos, cambiamos de actividad, pero mejor hacerlo con desgano y cansados. Entonces aquí lo que nosotros hemos hecho es una estructura en donde pusimos nuestra criba, y entonces lo único que tenemos que hacer es llenarlo y simplemente es empujarlo. Si lo empujamos, entonces no estoy cargando, está a una altura que no se cansa mi cintura, y entonces ahorro. Y al final tenemos esta maravilla que es nuestra composta. Esta composta entonces es la que vamos a usar en todo nuestro huerto, en los frutales, en las hortalizas, en todos los elementos que tenemos para tener una buena cosecha. Entonces, bueno, vámonos rápido porque no hemos empezado con nuestro tema, que es el de hacer un compostero. Vamos a pasar ahora a nuestro taller. Aquí en la casa hemos hecho un taller porque nos gusta mucho experimentar y probar, hacer cosas, como ya vieron, las bancas lombricomposteras, los composteros, etcétera, etcétera, y siempre se aconseja tener un espacio adecuado. Bueno, antes de entrar al taller, vamos aquí afuerita un rato al primer paso para hacer nuestro compostero, que es desarmar las tarimas. Vamos para que me acompañen. Pueden ir preguntando, ahí hay gente de la red que está contestando. Discúlpenme, creo que aquí hay un problema con el sonido, pero espero que me estén escuchando. Al menos acérquense a la compu y estén escuchando las cosas que les estoy compartiendo. Bueno, aquí están nuestras tarimas. Primer reto es cómo saco las tablas sin que se rompan. Y si ustedes buscan en internet habrán miles de formas, pero nosotros y Nadia es una experta en desmontar tarimas, lo que hemos hecho es idear un mecanismo para desarmar nuestras tarimas. Es muy sencillo, la idea es apoyarnos en un lugar
y con un palo golpear. Y aquí ya estaba un poco ensayado, pero vamos a ir desmontando. Podemos empujar acá y nuevamente golpeamos. Y vamos sacando nuestras maderas. Siempre será un reto sacar las tablas, pero lo ideal, y siempre que damos un taller de esto, decimos que a la persona que se le rompa, le damos un martillazo con el mazo. Entonces ya tenemos nuestras tablas. La idea es poder aprovechar toda la tarima, y estas tablas que tenemos aquí van a ser muy importantes porque van a ser la base de nuestro compostero. Bueno, ya tengo mis tablas, ya desarmé mi tarima. Con esta forma nosotros lo que hemos aprendido es que se rompen menos tablas, lo hacemos muy rápido y vamos avanzando en esto. En lo que llegamos al taller, les quiero compartir una buena noticia. El Ayuntamiento de Jalapa, en la Subdirección de Medio Ambiente y Agroecología, ha hecho el esfuerzo por adquirir unos pallets, y la idea es que los ciudadanos puedan hacer sus propios composteros como el que vamos a hacer hoy, y el ayuntamiento les regalaría, entiendo, espero que no esté diciendo mentiras, creo que sí, va a poner las tarimas y las maderas para que nosotros podamos hacer nuestro compostero. Y lo que le propusimos al ayuntamiento como red de agricultura urbana es que ahora que pase la contingencia, como un evento festivo de conmemorar que estamos bien todas y todos, es hacer en parques públicos lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, las personas de la red que saben hacer estos composteros que vamos a hacer ahora, y junto con la gente del ayuntamiento, las compañeras y compañeros del ayuntamiento, nos vamos a organizar para que en el Parque de los Berros, en el Parque Juárez, en la Plaza Jalitic, en estos espacios públicos, entre todas y todos nos reunamos, porque podremos ya reunirnos una vez que pase la contingencia y aprenderemos a hacer estos composteros. Entonces, muchas gracias al ayuntamiento por esta iniciativa. Y pues la red se alía con el ayuntamiento para hacer este proceso. Y ahí les iremos informando conforme pase la contingencia y avanzaremos en esto. Muy bien, pues vamos al taller. Este es nuestro taller. Espero que el eco del cuarto no afecte el sonido. Me van diciendo, por favor. Voy a encender las luces. Nosotros hemos cambiado nuestras luces ahorradoras, nuestros focos ahorradores, por lámparas LED. Entonces, Fabián, que es mi hijo mayor que me está ayudando, puedes mostrar las lámparas. Este es nuestro taller. Aquí están las bicicletas que solemos usar en nuestra vida. Este es un espacio. Algo bonito del taller es que está hecho con tierra. Entonces es muy fresco, nos ayuda bastante. Y lo que vamos a hacer es entonces este compostero que tengo aquí. Vamos a aprender a hacer este compostero, y para esto vamos a usar las tablas que ya hemos desmontado de nuestro palo. Entonces ya tenemos las tablas listas de las tarimas que desmontamos, y vamos a ver la herramienta que necesitamos para este trabajo. Algo muy importante son las medidas de seguridad. Por favor, como vamos a estar trabajando con madera y hecha aserrín o hecha pequeñas astillas, siempre protegernos los ojos es fundamental. Vamos a usar un atornillador, una caladora, una pequeña sierra, nuestra cinta, nuestros lápices, esta tabla de un guacal
nos va a servir y ahora les explicamos. Vamos a usar este plástico que le llaman de cámara de avión. Esto lo venden en las peleterías y ahora les voy a explicar para qué lo vamos a usar. Vamos a usar de esta cinta para correa de mochilas, que va a ser muy importante. Vamos a necesitar bisagras, vamos a necesitar estas aldabas y va a ser nuestro material inicial. Bueno, pues vamos a hacer nuestro compostero muy rápidamente porque no nos queremos quitar mucho tiempo. Si tienen preguntas, váyanlas escribiendo en el Face y nosotros lo vamos a contestar. Primer elemento importante. Una vez, como las tablas que tenemos en la tarima son de diferente tamaño, siempre es importante ver cuáles son las grandes y cuáles son las pequeñas. Y lo que vamos a hacer, por términos prácticos, es escoger nuestras tablas más pequeñas y estas, si las medimos y las dividimos en dos, por ejemplo, esta tabla, que es la más pequeña, mide 1 metro. Entonces, si la divido a la mitad, va a ser de 50 centímetros. Y entonces, con 50 centímetros, va a ser el tamaño de mi compostero. Si mis tablas más pequeñas son más pequeñas, haré esto. ¿Por qué? Porque entonces de una tabla estoy sacando 2 partes, porque vamos a ver que vamos a necesitar al menos para los lados 40 tablas y para el piso y el techo otras 8 tablas. Entonces serían más o menos 48 tablas. Si lo divido a la mitad serían 24 de estas tablas que me va a dar, que voy a sacar de 2 o 3 pallets, voy a tener mis tablas totales. Entonces ahora voy a medir. Es bien importante, 50 centímetros. Con una regla L, para que nuestro trazo salga de manera adecuada, voy a cortarlo. Me voy a poner mis lentes y con la caladora voy a empezar a cortar mis tablas. Tengan mucho cuidado, es herramienta que requiere de cierto manejo, pero 2 o 3 veces después y con cuidado ya podemos aprender a manejar. De estas, que las voy a usar para mi techo, voy a necesitar 4. Pues ya llevo 2 de 50. Voy a ver cuánto tiene esta. Nuevamente tiene 1 metro, voy a ponerlo a 50. Vuelvo a trazar. Y vuelvo a cortar. Con mucho cuidado. Ya tengo estas 4 tablas y así voy a ir cortando mis tablas para hacer mi compostero. Si no tienen caladora, no se preocupen, con un serrucho, con materiales que puedan tener en casa, lo pueden hacer. Ya aquí tenemos cortadas, entonces las tablas que vamos a usar para una de estas caras. Las tablas más gruesas que tienen nuestros pallets, los vamos a usar como el soporte de nuestro compostero. Hay que ver si suelen venir así o suelen venir de esta manera. Aquí yo he escogido 2 tablas grandes para poder empezar. Una vez que ya tengo cortadas mis tablas, lo que voy a hacer es empezar a clavar mis tablas una por una
para empezar a hacer mi compostero. Lo que yo hago, y solamente para que se alineen y no me salgan chuecas mis bases, es poner la primera tabla y poner una tabla al final, porque con esto lo saco a escala y al sacarlo a escala me facilita el trabajo. Entonces voy a empezar a poner mis tablas. Si no pueden conseguir estas pijas o estos tornillos, lo pueden hacer con clavos y no hay ningún problema, queda muy bien. Le pongo los tornillos cruzados. Y al final le voy a poner esta tabla. Y aquí no voy a meter el tornillo, simplemente es como la escuadra para que queden mis tablas derechas. No es necesario meterlo todo, porque simplemente es para que quede mi escuadra. ¿Qué dijimos? Que un principio muy importante para que nuestra composta sea aeróbica, para que trabaje el oxígeno, es la ventilación. Entonces, entre tabla y tabla, vamos a dejar una ranura de medio centímetro más o menos, para que por ahí entre el oxígeno, se esté ventilando, esté entrando oxígeno y trabajen de manera adecuada mis microorganismos. Para no estar midiendo este medio centímetro cada vez que yo pongo la tabla, lo que podemos hacer es conseguirnos una tablita de estos guacales, y como van a ver, esta tablita de este guacal tiene, si yo muestro aquí, tiene más o menos medio centímetro, voy a poner aquí para que no se vean las letras, tiene medio centímetro de ancho. Entonces, con ese medio centímetro de ancho, lo que voy a hacer es poner mi tabla aquí, mi otra madera, y acomodarla. Entonces voy a atornillar mi tabla correctamente. Aquí me puedo apoyar con mi pie. Estoy presionando con mi pie para que quede este medio centímetro. Saco la tabla y ya me quedó medio centímetro. Vuelvo a poner otra tabla. Vuelvo a poner mis tornillos. Y así sucesivamente. ¿Cuántas de estas tablas voy a poner? En este compostero vamos a tener un compostero de un metro de alto, y va a servir, como va a tener 45 porque es
el tamaño que yo pude sacar de las tablas que estuve seleccionando. Va a tener 45 de aquí a acá. Va a tener 45 por 45. Y eso es lo que vamos a usar. Vamos a hacer de cuenta que ya está. Venga. Y aquí ya están mis 10 tablas. Ya puse mis 10 tablas, ya las acomodé. Ya está lista. Esta sería una cara. Y aquí tendría la otra cara. Entonces con estas dos caras es que voy a armar mi compostero. Pero antes vamos a utilizar la cámara que ya tenía para ponerle sus zapatitos a mi compostero. Esto se lo ponemos para que no se resbale, para que no esté en contacto con el agua. Y hemos cortado entonces un pedazo de cámara de avión, lo ponemos aquí y con unos clavos pequeños lo que vamos a hacer es clavar. Entonces vamos a poner los clavitos con cuidado. Dicen que el martillo siempre hay que cogerlo de este lado, porque si lo cojo así me lastimo y hago más trabajo. Si pongo el martillo aquí, lo controlo mejor y me esfuerzo menos. Recuerden, un principio del huerto en casa es trabajar de más. Nunca hay que trabajar de más, siempre hay que trabajar lo necesario para que las cosas nos salgan bien, pero nunca de más, porque no tiene caso. Entonces ya voy a poner mis clavitos con mis zapatitos y ya tengo entonces mis dos tablas. Esta es una cara, esta es otra cara, y lo que nos falta es empezar a poner los costados. Vamos a empezar a poner el costado. No se me aburran, si se aburren me avisan y me voy más rápido. Si vamos bien, denle me gusta, me gusta, me gusta y vamos a seguir. Entonces ya tengo mis tablas cortadas, voy a traerlas. Son mis costados que estuve sacando y ahora voy a alinear simplemente mi compostero. Siempre aquí lo importante es la creatividad. Déjenme voy por el taladro. Si tienes que trabajar solo, tienes que imaginarte cómo hacerlo y siempre hay la oportunidad de hacerlo. Entonces voy a empezar a poner mis costados. Tratando de que quede lo más derecho posible. Y a poner tornillos, se ha dicho. Pueden ser clavos. Nosotros recomendamos poner 2 tornillitos para que quede bien amarrado y no se nos vaya a mover mucho nuestro compostero, tenga más estabilidad. Entonces vamos a poner nuestros tornillitos.
Ya tengo mis tablas y así las voy a ir poniendo de una en una hasta irla completando. Aquí al final puedo poner esta para alinearla bien y nuevamente no me cueste trabajo después hacerlo. Voy a alinear, voy a poner ahora me voy a este lado. ¿Cómo? Ya no necesito medir aquí con la tablita de medio centímetro, porque lo único que tengo que hacer es embonar mis tablas con las que yo tengo. Entonces ya no necesito poner la tabla, simplemente voy a ir embonando mis tablas para que queden del mismo tamaño. Así voy a poner mis costados, ya no se los voy a mostrar. Y algo muy importante de este compostero, lo voy a parar con todo cuidado, ya va tomando forma. Voy a ponerle las últimas tablas, esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante de mi compostero. Las últimas tablas van a ser la puerta para sacar la composta de mi compostero. Va a ser una puertita que voy a hacer aparte y para esto lo que vamos a hacer es cortar 3 de nuestras tablas, las vamos a alinear. Tengo estas 2 tablas que va a servir para unir estas tablas. Aquí sí vuelvo a tomar mi tabla de medio centímetro porque no está allá. Y estas 2 tablas las voy a poner aquí. Siempre procuren ponerlas en medio, porque si no luego no embona bien mi puerta. Y esa va a ser mi puerta. Entonces aquí le voy a poner estos tornillos que estamos usando, les llaman tornillos para tabla roca. Esto de trabajar en casa, de tener y de poder elaborar los propios materiales, me parece que es bien importante y es recuperar estos saberes que siempre hemos tenido y que a veces nosotros mismos nos descalificamos y decimos que no somos capaces de hacerlo. No es peligroso si lo hacemos con cuidado, si nos instruyen, y por eso es que están los compañeros y compañeras de la red que ya lo saben hacer, y por eso es que estamos tan animados en organizar este evento en los espacios públicos. Alguna vez hicimos un taller con como unas 60 o 70 mujeres
y al principio les daba miedo usar la herramienta con todos estos estigmatismos que cargamos, que esto es trabajo de hombres. Les enseñamos a usar adecuadamente la herramienta y al final del taller ellas estaban diciendo que ya sabían cuál iba a ser su próximo regalo, que ya sabían que iban a pedir su propia herramienta para hacer las cosas en su casa, y eso me parece que es muy importante. Si lo hacemos con cuidado, no hay elementos de riesgo, lo disfrutamos. Si lo hacemos con la familia, va a ser mucho mejor, y en estos momentos de aislamiento podemos aprovechar el tiempo que tenemos para hacer estas cosas. No es una cuestión de fuerza, es una cuestión de paciencia, es una cuestión de disfrutar lo que estamos haciendo. Entonces ya aquí tengo mi puerta. Esta puerta, si vienes para acá, Fabián, la voy a poner acá y con unas bisagras la voy a abrir y la voy a hacer. Es muy importante que quede bien nuestra puerta, que quede maciza, porque va a ser la base. Después de esto, lo que voy a hacer es el techo. Entonces, con tablas que ya he cortado, y aquí sí, no es necesario que haya estos 5 centímetros. Con mis tablas, aquí nada más es para ilustrarlo, voy a tratar de hacer mi puerta y voy a terminar de mi compostero. Esta va a ser mi tapa de arriba, y esa tapa va a ser muy importante porque por aquí lo voy a rellenar. Más o menos cómo va a quedar nuestro compostero. Nuestro compostero va a quedar como esto, y ustedes se preguntarán, ¿y este hombre para qué cortó estos pedacitos y para qué quería esta cinta de mochila? Pues es justo para ponerle este sostén para que nosotros trabajemos de manera adecuada nuestra composta. Entonces ya está aquí mi puerta. Es importante tener las bisagras bien puestas. Yo pongo aquí, si acercas, Fabián, estos pedazos de cámara de avión. Lo pongo con mucho cuidado para retenerlo y no se me vaya el hilo. Y entonces pueda prácticamente trabajar sin estar cuidando si se me cae la puerta o no. Entonces ya tengo mi puerta. Tengo mi puerta de abajo, y para eso es que vamos a usar las aldabas. Las aldabas es para cerrar mi compostero y no se salga. Cuando lo voy a cosechar, porque voy a cosechar por abajo, entonces lo que voy a hacer es abrirlo, y acá le voy a poner otra aldaba para sujetar la puerta y poder cosechar mi composta. Entonces la idea, y este es un compostero que le vamos a llamar un compostero que nunca se llena ni nunca se vacía del todo. ¿Por qué? Porque le voy a ir agregando mis capas de material, y cuando ya esté lista la composta, abro mi puerta, cosecho, se baja y sigo llenando. Sigue madurando mi composta, sigue bajando y sigo llenando. Sigo llenando, y es un proceso permanente. Entonces aquí voy a poner mi aldabita, y aquí está mi compostero. Bueno, pues vamos ya para ir cerrando este ejercicio, pues a llenar este compostero, ¿les parece?
¿Qué les dije que debía llevar una buena composta? Una fuente de y una fuente de carbono, aquello que tarda en descomponerse, y una fuente de nitrógeno, aquello que se descompone muy rápido. Aquí por fortuna en la casa pues tenemos estas dos fuentes, fuente de carbono que es la hojarasca. Para nosotros la hojarasca es un bien fundamental. Aquí tengo hojarasca, que es mi fuente de carbono, y acá tengo mis restos de cocina. Algo que es muy importante y que quiero que vean es toda esta cantidad de mohos y de hongos que han empezado a crecer y que son bien valiosos porque ya están degradando la materia orgánica. Entonces, si dejamos que se precompostee nuestra materia orgánica, ya estamos iniciando el proceso de composteo, y cuando yo vaya a agregar mis residuos a la composta, va a estar de mejor calidad. Con un recipiente como estos y una tapa que selle herméticamente, no va a oler feo, salvo cuando lo abra. No se van a juntar las moscas ni los bichos porque está bien tapado. Después lo que viene, y este es el otro elemento, hemos estado hablando de qué requerimientos necesitan mis microorganismos para poder degradar la materia orgánica, y decíamos, necesita aire, por eso hicimos las ventilas, necesita humedad, por eso hay que regar periódicamente sin que escurra nuestra composta. A veces ya mi materia orgánica fresca tiene suficiente humedad. Necesito hacer esto, necesito que esté en la oscuridad y algo bien importante, necesito que esté lo más pequeñito posible. Imagínense un microorganismo, le llamábamos microorganismo porque no se ve a simple vista. Entonces son muy pequeñitos, pero en un gramo de composta podemos tener cientos de miles, millones de microorganismos que van a estar degradando la materia orgánica. Entonces, si yo pico mi materia orgánica, va a ser más fácil que los microorganismos se la coman y se va a hacer más rápido mi composta. Si yo la agrego entera y recién salida de mi jardín, entonces, o de mi casa, entonces va a tardar más tiempo este proceso. Lo que nosotros hacemos en términos prácticos es ponerle a la cubeta un fondo de madera, una tabla de madera que ahora les enseño, dejar que se compostee y con una pala recta empezar Entonces lo que estoy haciendo es un puré de materia orgánica. Y como está precomposteada, si se dan cuenta, no me cuesta mucho trabajo. Y algo importante es que hago agrogym. Entonces estoy haciendo ejercicio y estoy haciendo mi propia composta. Un momentito, voy a tomar tantita agua que me estaba ahogando. Lo sugirió Ay, muchas gracias. Me han salvado la vida. Bueno, voy a seguir picando. Yo veo. Para que no se cansen mucho, pueden hacer series de 5. Y si me alumbra aquí el joven, entonces puedo estar haciendo así. 1, 2, 3, 4, 5, descanso. 1, 2, 3, 4, 5, descanso. Y entonces hago tríceps, hago pectorales y estoy haciendo ejercicio. Y ya está lista, si puedes asomarte abajo,
nuestra materia orgánica. Ya está quedando este puré maravilloso. Y este puré maravilloso es el que vamos a usar para empezar nuestra composta. ¿Qué es lo que hacemos aquí en casa? Lo que hacemos aquí en casa es tenemos un botecito con los residuos separados. Recuerden, les decía, restos de comida de la casa para gallinas, restos de materia orgánica para composta, y los restos de materia orgánica que no se comen las gallinas, que hacemos nuestra composta. Bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer ya nuestra composta. Después de tanto rollo mareador, y vamos llegando a cómo hacer nuestra composta. Recuerden, materia rica en carbono, aquella que tarda en descomponerse; materia rica en nitrógeno, aquella que se descompone rápidamente. Hay fórmulas para calcular la proporción de esto, pero en términos prácticos vamos a agregar capas, y al final de una capa, primero empezamos con carbono, luego seguimos con nitrógeno. Al final de una de estas capas, lo que vamos a hacer es agregar una pequeña capa de composta. Es una pequeña capa y tiene varias funciones. Una, recuerden que las cosas enterradas no huelen, y entonces si no huele mi materia orgánica, entonces no llegan las cucarachas, no llegan los bichos. Dos, ahí estoy inoculando los microorganismos que van a descomponer la materia orgánica, y entonces me va a ayudar a esto. Entonces vamos a empezar. Voy a agregar una capa de hojarasca. Estamos inaugurando el compostero. Y esta capa de hojarasca debe ser aproximadamente de unos 15, 20 centímetros, mi primer capa. Y siempre vamos a procurar. Ustedes pueden decir, oiga, yo no tengo hojarasca en mi casa. Por fortuna, en los parques públicos tenemos mucha hojarasca, y el ayuntamiento estará feliz de donarnos un poquito de esta hojarasca para tener en casa. Algo que es muy importante y que les quiero compartir es que no toda la hojarasca tiene la misma cantidad de carbono. Hay árboles que les llamamos leguminosas que fijan el nitrógeno, y ese nitrógeno queda en las hojas, y esas hojas entonces tienen más nitrógeno que, por ejemplo, el bambú, que suele tener muchísimo carbono. Entonces, aunque sean fuentes de carbono, no todas tienen la misma cantidad de carbono, y la observación nos puede ayudar mucho. Si yo voy y veo que esas hojas tardaron mucho tiempo en descomponerse, por ejemplo, la hojarasca de mango tarda muchísimo en descomponerse, pero la hojarasca de jinicuil se descompone más rápidamente. Entonces, aunque sean fuentes de carbono, dependiendo en la planta y la especie y la familia a la que pertenezca, se descompondrán más o menos rápido. Entonces aquí ya agregamos nuestra hojarasca, y ahora voy a agregar para este caquito. ¿Ya vieron el disco de madera? Este disco de madera, si lo puedo alcanzar, bueno, lo voy a dejar aquí. Hoy no lo puedo sacar. Ahorita consigo un banquito y lo sacamos.
Algo que yo aconsejo este disco de madera, siempre lo ponemos en el fondo de mi cubeta con la finalidad de que cuando le pego con la pala recta a mi materia orgánica no se rompa mi cubeta y dure mucho tiempo. Algo que yo aconsejo es que vamos a procurar siempre que mi materia orgánica rica en nitrógeno quede en medio de mi compostero, para que, como va a estar respirando, no emita olores y no se acerquen los bichos. Entonces lo voy a poner aquí en medio. Y ahora, ¿qué sigue? Sigue agregar composta. Nuestra capa de composta tiene que ser apenas que cubra la materia orgánica, unos 2 o 3 centímetros. Y así va a ser, cada vez que yo agregue materia orgánica a mi compostero, siempre va a ser lo mismo. Una fuente de materia orgánica rica en carbono, aquello que tarda en descomponerse, y una fuente de materia orgánica rica en nitrógeno, aquello que se descompone rápidamente. Y al final, una capa de composta o tierra negra, tierra de buena calidad, que es la que tienen los microorganismos, y así voy agregando capa por capa. ¿Qué es lo que recomendamos? No eche sus residuos diariamente a su compostero. Pónganlos a precompostear. Cuando se llene ese bote de precomposteo, que puede ser una semana, 10 días, pique sus residuos y alimente su compostero. Cada semana puede ir alimentando su compostero, puede ir agregando estas capas, y así se va a ir produciendo su propia composta. Eventualmente es necesario con una varilla picar tantito su composta para que entre el oxígeno, y con este oxígeno que ponemos aquí en medio se ventile mejor y estén trabajando los microorganismos. Si usted ve que su materia orgánica está muy seca, entonces puede agregar poquita agua, pero si se da cuenta, a pesar de lo que nosotros hemos agregado, toda la materia orgánica, y le voy a pedir a Fabián que alumbre abajo del compostero, no hay escurrimiento alguno. Entonces, porque agregamos adecuadamente nuestra capa de hojarasca. Entonces, esa es la idea para que no traiga bichos y esto. Ya vamos cerrando. Ya voy cerrando el compostero, que ya está empezando a trabajar, y ya está listo para echarlo a andar. Pues no me queda más que agradecer la paciencia y el tiempo que nos han brindado. Recordarles que el próximo lunes a las 5 de la tarde la red de huertos universitarios tendrá una sesión sobre lombricomposta a través del Face de la COSustenta, Coordinación de Sustentabilidad, COSustenta en Face. Lo buscan y ahí Laura nos estará compartiendo otro tema de compostaje, en esta ocasión con lombrices. Recordarles que esta alianza que está haciendo el Ayuntamiento con la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, para que una vez que pase la contingencia nos vayamos a los espacios públicos, y lo que hoy yo he hecho desde casa, ustedes, todas y todos nosotros, inviten a quien quiera, lo hagan en estos espacios públicos, volvamos a abrazarnos, volvamos a estar juntos,
nos podamos encontrar nuevamente, y qué mejor manera de encontrarnos que haciendo estos composteros para que todos los tengamos en casa. Nuevamente, si separamos adecuadamente nuestros residuos, si gestionamos nuestra materia orgánica en casa, nuestro huerto nos lo va a agradecer y la ciudad nos lo va a agradecer. Si bien es cierto, es responsabilidad de las autoridades gestionar los residuos una vez que salen de nuestra casa, también es cierto que es nuestra responsabilidad evitar que salgan estos residuos de nuestra casa. Separemos los residuos, no pongamos el pretexto que en el camión los revuelven, porque no es cierto, porque al menos en Jalapa se está intentando separar adecuadamente los residuos. No hagamos estas compras de alimentos industrializados que tienen tantos empaques, hagamos nuestra composta y la ciudad y el planeta nos lo van a agradecer. Estamos seguros que si entre todas y todos, si una pequeña acción de cada una de nosotras y nosotros se van acumulando, tendremos una transformación colectiva para una ciudad más sustentable. Es responsabilidad del ayuntamiento, es responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Dentro de esta responsabilidad, hagámoslo juntos, hagámoslo en red, trabajemos colectivamente por el bien común y creemos colectividad. Vamos hacia esta posibilidad maravillosa de crear comunidades en donde podamos compartir nuestros saberes, nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras ilusiones, y mejor juntitos que separados. Muchas gracias, les estaremos avisando dónde y cuándo va a ser, bueno, cuándo es dentro de 15 días, el próximo, dentro de 15 días el miércoles, y estaremos avisando en nuestras redes el tema y las actividades que vamos a hacer. Muchas gracias por el tiempo y la paciencia, y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Saludos a todas y a todos. Fabián, muchas gracias por estar atrás del teléfono y hacer la grabación. Gracias a todas y a todos.